Buen día a todos. Nosotros somos el equipo 6. Los integrantes de este equipo son Ángel Gambino Oscar Isaac, Carapia Ruiz Luis Fernando, García Sánchez Martín, Medina Castañeda José Miguel, Partidas Azueta Ricardo Gael y su servidor Guevara Muñoz Leonardo Alexander. El día de hoy vamos a hablar sobre los ácidos nucleicos. El ADN, o también llamada molécula de la vida, es quien lleva codificada la información genética que caracteriza a los diferentes tipos de seres vivos. Gracias a este código se puede regular el funcionamiento de cada tipo de célula y también controlar la transmisión de la información, tanto en el tiempo como en el lugar en el que actúa esta. Esta molécula es capaz de controlar la compleja red de interacciones del funcionamiento celular y tisular, controlar su duplicación, su reparación y su autorregulación, además de coordinar procesos reproductivos y mantener las características de cada especie. Todo lo antes mencionado va a ser regulado y conducido por un conjunto de instrucciones que es llamado código genético del ARN. Este es un ácido que está en todas las células vivas y tiene ciertas similitudes, principalmente estructurales, con el ADN, pero la diferencia principal es que el ARN está formado por una sola cadena, como se puede ver en la imagen. Esta molécula tiene grupos fosfatos alternantes y una azúcar ribosa en lugar de la desoxirribosa del ADN. Por eso cambian las letras: RD ribosa y D en el ADN de desoxirribosa. Muy bien, ahora vamos a continuar con la estructura de los ácidos nucleicos. Ya sabemos que están formados por una azúcar pentosa, ya sea ribosa o desoxirribosa. Están formadas por un grupo fosfato o hasta 3 y una base nitrogenada. Y quiero destacar en este punto de base nitrogenada que hay dos tipos. Tenemos las bases nitrogenadas pirimidímicas y tenemos las bases nitrogenadas púricas. ¿Cuál es la diferencia? La estructura. En las bases nitrogenadas púricas, estas tienen dos anillos, ¿sí? Cuentan con dos anillos, y las pirimidímicas, pues de ahí viene su nombre, a que se parecen a una pirimidina. Muy bien, ahora vamos a continuar con los enlaces. Los enlaces es algo muy importante porque es cómo se construye el ácido nucleico. Y tenemos dos enlaces. El primero es el que se va a formar entre la azúcar pentosa, que en este caso es ribosa porque tiene el oxígeno, y la base nitrogenada. En este caso es la adenina, porque pues vamos a formar el ácido nucleico adesin 5-monofosfato, o sea, la adenina, y nomás vamos a ocupar un fosfato. Entonces vamos a empezar con el primer enlace, pues ya les dije, es entre el azúcar y la base nitrogenada, y el segundo es entre el ion fosfato y la azúcar pentosa. Ok, entonces vamos a empezar. Lo primero que se tiene que pasar es como en todo lo que hemos visto en bioquímica. Se libera el protón, carga negativamente en el nitrógeno. El nitrógeno ataca nucleofílicamente al carbono 1 del azúcar. Luego el azúcar manda esa carga al OH y el OH por naturaleza se libera con una carga negativa, obviamente. Y este H y este OH, esta H y OH se van a juntar y se va a formar agua. Y este enlace se llama N-glucosídico. Es el primer enlace que se forma. Luego vamos a continuar con el siguiente, y lo que tiene que pasar es lo mismo. Se libera el protón, ya sabemos, porque este le deja los electrones al oxígeno, y es que por eso opta a la carga negativa, y únicamente en su núcleo quedan protones, por eso es positivo. Luego el oxígeno, que ya tiene un exceso de electrones, ataca al carbono 5 de la pentosa, y este carbono le manda la carga al OH, y el OH se libera, y estos forman agua. Y este enlace se llama éster. Yo les hablaré sobre el ácido desoxirribonucleico, o por sus siglas ADN.
El ADN es una estructura formada por la unión de muchos desoxirribonucleótidos, por lo que su composición es de una base nitrogenada, una desoxirribosa y el ion fosfato. El enlace que se forma entre la base nitrogenada y la desoxirribosa se llama N-glucosídico, y el enlace entre la desoxirribosa y el ion fosfato, enlace éster. Las bases nitrogenadas que se encuentran presentes en las cadenas de ADN son la citosina, guanina, adenina y timina. El enlace entre cada ion fosfato va en sentido de 5' a 3', denominándose puente o enlace fosfodiéster. Otra característica es que esta primera cadena de ADN se va a conectar con otra cadena de ADN por medio de puentes de hidrógeno. Es importante mencionar que en las bases nitrogenadas la timina se conecta con la adenina formando 2 puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina formando 3 puentes de hidrógeno. El ADN puede clasificar sus estructuras en 3. La estructura primaria es el cómo se enlazan los desoxirribonucleótidos entre sí en una sola de las cadenas. Es importante mencionar que la información genética está contenida en el orden exacto de estos nucleótidos. La estructura secundaria se caracteriza por mostrar una estructura en doble hélice, ya teniendo presentes los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Esta estructura permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de la duplicación del ADN. Y en la estructura terciaria se refiere a cómo se almacena el ADN en un volumen reducido, y este varía según de qué tipo de organismo se trate. En procariontes se pliega en forma circular y se asocia a una pequeña cantidad de proteínas, y en eucariontes el empaquetamiento es más complejo, pero para ello necesita una mayor cantidad de proteínas. La desnaturalización es un proceso en el que las variaciones en el pH, o principalmente la agitación térmica, es capaz de separar las dos hebras y producir una desnaturalización. Pero esta es una reacción reversible, ya que al bajar la temperatura se puede producir una renaturalización. Es importante decir que en los enlaces que se rompen son los puentes de hidrógeno, no los enlaces fosfodiéster que forman la secuencia de la cadena. El ácido ribonucleico ARN o RNA es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos, cada uno de ellos formado por ribosa, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas, las cuales son adenina, guanina, citosina y uracilo. El ARN celular es lineal y monocatenario, lo que quiere decir que es de una sola cadena, a diferencia del ADN que tiene doble cadena, pero en el genoma de algunos virus es de doble hebra. Una molécula de ARN tiene un eje formado por grupos fosfato alternantes y el azúcar ribosa, en lugar de desoxirribosa, justamente del ADN. El ARN es sumamente importante ya que posibilita la síntesis de proteínas, y si bien el ADN contiene información genética, el ARN justamente es el que permite que ésta sea comprendida por las células. La estructura del ARN se divide en 3 grupos. Primero la estructura primaria, que al igual que el ADN se refiere a la secuencia de las bases nitrogenadas que constituyen a sus nucleótidos. En el caso de la estructura secundaria, algunas veces en una misma cadena existen regiones con secuencias complementarias capaces de aparearse. Para la terciaria, esta es un plegamiento complicado que surge sobre la estructura secundaria y también por los enlaces de hidrógeno entre diferentes partes de la molécula. En la célula eucarionte los ARN se sintetizan gracias a 3 tipos de enzimas. ARN polimerasa 1, localizada en el nucleolo y se encarga de la síntesis del ARN ribosómico 18S, 5.8S y 28S. Después sigue la ARN polimerasa 2, localizada en el nucleoplasma y se encarga de la síntesis del ARN heterogéneo nuclear, es decir, de los precursores del ARN mensajero. Por último tenemos a la ARN polimerasa 3, que transcribe los precursores de los ARN transferentes, los ARN nucleares y los citoplásmicos de pequeño tamaño y los genes para el ARN 5S, que forman parte de la subunidad grande de los ribosomas. ¿Qué tal? Ahora yo les hablaré sobre la clasificación del ARN. Existen diferentes tipos de ARN en las células, como lo son el ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia. En el ARN mensajero nos servirá para transportar la información sobre las proteínas desde el ADN en el núcleo de la célula hasta el citoplasma de la célula, que sería el interior acuoso. En el ARN ribosomal es el que lee la secuencia del ARN mensajero y traduce ese código genético en una serie específica de cada aminoácido. Y en el ARN de transferencia, ya para terminar nuestra clasificación, es una molécula pequeña que cumple una función clave en la síntesis proteica.
Este sirve como vínculo entre la molécula de ARN mensajero y la cadena creciente de aminoácidos que forman una proteína. Bien, ahora siguiendo con las funciones del DNA y el RNA. Empezando por la función del DNA, va a estar almacenando y transmitiendo la información genética de un organismo. Va a contener la información necesaria para la síntesis de proteínas, el desarrollo y funcionamiento de las células y la herencia genética de una generación a la siguiente. Siguiendo con el RNA, actúa como intermediario en la síntesis de proteínas. Hay varios tipos de RNA, incluyendo el RNA mensajero, que lleva la información genética desde el DNA hasta los ribosomas, donde se produce la síntesis de proteínas. También existen otros tipos, como el RNA ribosómico y el RNA de transferencia, que desempeñan funciones cruciales en este proceso. Bien, terminando con la conclusión, el RNA y el DNA son dos moléculas fundamentales en la biología que desempeñan roles complementarios en la expresión genética y la herencia. El DNA almacena la información genética y proporciona las instrucciones necesarias para la formación y el funcionamiento de los organismos. El RNA actúa como intermediario en la síntesis de proteínas, traduciendo la información de DNA en la fabricación de proteínas esenciales para la vida. Juntos, colaboran en la transmisión de la información genética y en la regulación de la biología celular, lo que les confiere una importancia crítica en la biología y genética. Muchas gracias por su atención.